vamos a ver un par de ejemplos de desplazamientos horizontales. Aquí tenemos la gráfica de la función f. Fíjate que no tenemos la expresión algebraica asociada a f y no importa, porque aquí lo que nos piden es graficar g. ¿Qué sabemos de g? Pues que g de x es igual a evaluar f en x más 2. ¿Esto qué significa? Si estamos evaluando f en x más 2, significa que la gráfica de g resulta de mover f 2 lugares a la izquierda. Entonces, cuando sumamos, el desplazamiento horizontal es hacia la izquierda. Vamos a tomar algunos puntos de referencia sobre f, estos tres. Estos 3 puntos los vamos a mover a la izquierda a 2 lugares. No se vale que, por ejemplo, este punto lo mueva hasta acá. ¿Por qué? Porque eso hubiera implicado no solamente un desplazamiento a la izquierda, sino un desplazamiento hacia abajo y luego a la izquierda. Entonces, no solo es 2 lugares a la izquierda. Así que este punto lo movemos 2 lugares a la izquierda, este también 2 lugares a la izquierda y este 2 lugares a la izquierda. Obtenemos estos 3 puntos en rojo que son puntos de la gráfica de g. Los unimos y obtenemos la gráfica de g. La gráfica de g es esta roja que resulta de mover f 2 lugares a la izquierda. Ahora no tenemos la gráfica de f. En este ejemplo lo que tenemos es la expresión algebraica de f. F es la función que evalúa x al cuadrado, que eleva a x al cuadrado, le suma 1, saca raíz cuadrada y después resta 2. Si g es el resultado de trasladar f 5 lugares a la derecha, ¿cuál será la expresión algebraica de g? Pues fíjate que trasladamos 5 lugares a la derecha. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos que evaluar f en x menos 5. Recuerda que cuando el desplazamiento horizontal es a la derecha, esto significa que hay que evaluar, que hay que restar 5 lugares en este caso. Por lo tanto, trasladar f 5 lugares a la derecha implica evaluar f en x menos 5. A la derecha, menos 5. ¿Qué vamos a hacer para encontrar la expresión algebraica de g? Pues vamos a sustituir en la fórmula de f, vamos a sustituir la x. Aquí donde aparece la x, la vamos a quitar y en su lugar vamos a poner x menos 5. Aquí está. G de x va a ser igual a f de x menos 5. Así que aquí, en lugar de x, vamos a escribir toda esta expresión y en lugar de x, x menos 5. Así que g de x va a ser x menos 5 al cuadrado más 1, sacar raíz y después restar 2. Bueno, ¿y cuánto es x menos 5 al cuadrado? Recuerda que x menos 5 al cuadrado es x menos 5 por x menos 5. El exponente nos está indicando cuántas veces x menos 5 se tiene que multiplicar consigo mismo, 2 veces. Y aquí multiplicamos pues todos contra todos. X por x, x cuadrada. X por menos 5, menos 5x. Menos 5 por x, menos 5x. Y menos 5 por menos 5, más 25. Estos dos términos son semejantes. Menos 5 y menos 5x son menos 10x. Entonces, x cuadrada menos 5 al cuadrado es x cuadrada menos 10x más 25. Y luego más 1. Menos 2. Ahora, 25 y 1 están dentro del radical, por lo tanto los podemos sumar. La expresión algebraica asociada a g será entonces x cuadrada menos 10x más 26, raíz de todo esto, menos